Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos, y conversar también pasa por entender las realidades que están en juego. Estamos en pleno proceso electoral, donde estamos viendo no solamente mundos distintos que están empezando a competir, sino que también empieza a suceder que el fenómeno sorpresa se empieza a instalar ya como una normalidad. No sabemos bien qué va a pasar con las primarias del mundo del oficialismo, le hace izquierda, centro-izquierda, porque la verdad es que aquí también pueden haber fenómenos que se mueven. Y tampoco sabemos lo que va a pasar en el mundo de la derecha y la ultraderecha, que también se divide. Entonces, en ese plano de aguas tumultuosas y aguas confundidas, queremos navegar en estas conversaciones sin pauta con Gonzalo Miller, abogado, director del Centro de Políticas Públicas de la Unidad del Desarrollo, porque siempre está mirando, y no es la primera vez que está mirando. Las aguas están más tumultuosas que en otros momentos. Ay, las aguas. Y el otro me pregunto, ¿vamos en un bote que tiene remo o sin remo? A rato parece que estuviéramos sin remo, ¿no? Como estamos medio estancados en los temas, en tantas cosas. Muchas gracias por estar aquí. Feliz de estar conversando contigo, Claudia, siempre. Y en Radio Pauta, ¿no? Yo creo que es súper atingente la mirada, como partir por ahí, porque uno dice, nos cuesta entender la lógica, y quizá la primera invitación es mirar a quienes forman la audiencia de la política hoy día, ¿no? Porque finalmente el gran cambio, el voto obligatorio, hizo que todos, o que la gran mayoría, ¿no? Hoy día sí vota, el 85% de las personas vota, pero vota sin interés. Esa es la verdad. Vota mirando un espectáculo que no le interesa nada. O poco. Vota, o sea, va a la fiesta que es de otros. Sí. Esperando irse tempranito a su casa. ¿A qué hora me voy? Claro, voy por compromiso, pero me tengo que ir temprano. Es como una fiesta o esos cumpleaños que uno va por compromiso, claro. Tal cual. ¿Cuánto es lo mínimo que me puedo quedar acá? Sí. Es un poco eso lo que a rato se nos aprecia. Y ahí viene de la mano con eso de las sorpresas, ¿no? Donde hay cambios de tendencia que nos cuesta explicar, que no tienen lógica, que nos dicen no, y la política nos vende una explicación que no siempre va de la mano con que el argumento base, siempre basal, es que tenemos una audiencia que está poniendo la atención poca y que toma sus decisiones con la poca atención con el poco interés que tiene, ¿no? Y eso es lo que explica estas sorpresas, ¿no? De que de repente cosas que por lógica política nos costaría entender se traducen en resultados. Ya, pero las sorpresas son porque lo que pega entonces frente al desinterés ciudadano son los discursos más simples, las conversaciones menos rimbombantes. Esa es la una pregunta uno. Y la dos, Gonzalo, esta desafección, este desinterés de la ciudadanía es un reflejo, y es el reflejo de la desafección. Y la desafección es también, ¿no es cierto?, el reflejo en cadena de un mundo político que pareciera ser que vive en su burbuja, que nada le pincha el globo. Bueno, es que vive la hiperespecialización de la política, pero y tiene una audiencia que no tiene interés en eso. Entonces, claro, se produce esa distancia, esa brecha, ¿no? Una grieta gigante entre lo que a veces se transforma el discurso, el debate político, lo que consideramos son los terremotos políticos, y que para la ciudadanía no significan nada. Y pocas veces, porque sí hay momentos donde sintonizan, ¿no? Donde sí algo que pasa en la política, sí, y ahí es donde se genera energía, ¿no? Tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con sus aprensiones, con sus miedos, con sus esperanzas. Y cuando tú dices, solo mensajes simples, pero yo no lo miraría como peyorativamente. Está bien que sea simple, ¿ah? Si es real y es simple, es bueno. Uh-huh. El problema es cuando lo simple es sinónimo de deformación de la realidad. O sea, simplificar la realidad para que todos podamos entenderla, para que todos podamos debatir sin ponerle tanta atención como lo hace el mundo político, está bien. Yo me refiero a lo simple en la medida de que los discursos simples son más categóricos. Los problemas que tenemos en Chile requieren de medidas más bien sofisticadas, difíciles. Cuando tú hablas de crimen organizado, explicar, dices tú. Cuando tú hablas de crimen organizado, tú no puedes decir voy a tener mano dura, porque no estás diciendo nada. No estás diciendo nada. Tienes que decir entonces cuáles son esas medidas drásticas que vas a tomar. Y el crimen organizado lo vas a tener que abordar por distintos lugares, no solamente que tú puedas salir de tu casa y sentirte segura. Es que a tu hijo en una población no te lo coopte el narco. Tiene que ver con la corrupción, de evitar corrupción en las instituciones. O sea, son muchas. A eso me refiero con lo simple, cuando finalmente la complejidad de la realidad se quiere traducir en algo que es
populismo. Claro, que mi punto iba en el sentido, entiendo, todo fenómeno y sobre todo los problemas que estamos enfrentando son complejos y requieren de soluciones a veces complejas igual, Sí. ¿no? Difíciles de explicar. Pero la política tiene una necesidad de construir mayoría, ¿no? De construir una mayoría que empuje a algo, que permita que avance una reforma, que permita... Pero en eso yo tengo bastante confianza en la ciudadanía, porque, por ejemplo, la reforma de pensiones, ¿era compleja? Sí. ¿Consiguió apoyo ciudadano? Sí. Al final consiguió un apoyo. Y eso terminó cambiando al mundo político también. Terminó impactándolo, logrando algo que parecía imposible, ¿no? Un acuerdo en algo que se haya transformado en un tema de relevancia electoral incluso, ¿no? O sea, que dividía un parteaguas electoral. Y se logró ese acuerdo. Pero va de la mano de nuevo con que hay algunos temas. Por eso decíamos, pocas veces la política se acerca a la realidad. El tema de pensiones sí es un tema real. Y es un tema donde la gente se venía informando, no ahora para la reforma, años formando su propio juicio, tenía opinión, tenía eso. Y esos momentos son los que al final hacen que la política así además adquiera sentido, ¿no? para la ciudadanía. Ahora, Gonzalo Miller, ¿cómo plasmamos lo siguiente? Las encuestas muestran que la ciudadanía quiere acuerdos y todos dicen que las elecciones se juegan en el centro, pero lo que estamos viendo al día de hoy es que los candidatos más exitosos se están poniendo en los bordes, no en el centro. Entonces, como que no sé cómo conversa esa tendencia ciudadana a las encuestas que te muestran, por ejemplo, a Janet Jara al día de hoy, no sabemos todavía, faltan 2 semanas para la primaria, marcando fuertemente. Aun cuando perdiera, hay un crecimiento, una figura. O la sostenida alza de una figura como José Antonio Kast. Johannes Kaiser parecía ser que se va cayendo. Pero, ¿cómo se explica eso? Que no sea ni Toá ni Metei, que están un poco más en el centro, las que... Yo creo que se formó un microclima, y eso es lo que estamos viendo hoy día, que tiene que ver con las primarias. Y las primarias son de voto voluntario, ¿no? Y sobre todo las primarias no solo son de voto voluntario, sino que son de un voto muy específico, que requiere una intensidad de preocupación, todo lo contrario de lo que estamos conversando, ¿no? Esta ciudadanía que está un poco preocupada. Claro, cuando uno mira macro, ve la tensión que se empieza a generar en la primaria, no tiene nada que ver con la temperatura de la sociedad respecto de la propia primaria del 29 de junio. Entonces, esa pequeña tensión, creo yo, nos trajo de vuelta a 2 fenómenos que parecía que se habían ido, ¿no? ¿Cuáles? Porque están ahí, polarización y fragmentación. O sea, en el discurso, mira qué rápido pasamos de una primaria, en el caso yo vi un poco del debate que transmitieron ustedes en Pauta y de los debates que ha habido, qué rápido pasamos de una primaria donde habían 2 ministras y el mejor amigo del presidente, como un grupo de amigos, ¿no? Debatiendo sobre lo que querían hacer en el futuro, cuando ya la necesidad era otra, están compitiendo y han tenido que ir radicalizando su discurso, ¿no? Y apareció la descalificación, apareció el contraste, aparecieron los elementos propios de la polarización política, incluso al interior del propio oficialismo. Cuando se había buscado incluso en el diseño que esta fuera una primaria que tuviera poco de eso, inevitablemente apareció. Yo creo que ese microclima lo estamos viviendo y se expande, ¿no? Se expande también en los números cuando dice, claro, las preferencias son bajas todavía, ¿no? 17%. El que lidera con 17%. ¿Ah? Todavía falta que se pronuncie el otro electorado, el electorado que a veces uno echa de menos, el electorado que se interesa poco, pero que tiende a alejarse de las posiciones más extremas, que no le gusta la polarización, que busca respuesta un poquito más a sus propios problemas y no tanto al contraste nítido de la polarización. Gonzalo, si cruzamos a la vereda de la derecha, que tú la conoces bien, ¿qué está pasando en la derecha? Lo planteo porque hace muy poco Aldo Mascareño da una entrevista a La Tercera muy interesante, que se la hizo la Eugenia Fernández, que decía, este es el momentum de la derecha. Y explicaba bien por qué, ¿no? Lo que le pasa a la ciudadanía cotidianamente con la inseguridad, con el precio de los alimentos. O sea, es el momento de la derecha porque societalmente están esas inquietudes. Pero la derecha está igualmente fracturada, dividida, y tenemos partidos que se sienten tan amenazados como la UDI con el Partido Republicano que uno no sabe mucho hacia dónde están yendo. ¿Qué está pasando en la derecha? Bueno, la fractura es evidente, ¿no? O sea, el proceso de polarización y fragmentación ha operado en la derecha. O sea, tradicionalmente la derecha tenía 2 partidos, hoy día tiene 5 o 6. Esa es la verdad, ¿no? Piensa tú que el oficialismo finalmente va a terminar después de la primaria con una candidatura, más allá de quien gane, una candidatura y seguramente va a haber 1 o 2 alternativas de izquierda, 3, y la oposición en todas sus dimensiones va en 6 candidaturas distintas.
O sea, el proceso de fragmentación que llegó primero en la izquierda en Chile, hoy día en la derecha está plenamente operativo y está generando ese contraste. Y cuando ya tienes 6 fuerzas, la necesidad de diferenciarte se transforma casi en algo de subsistencia. Diferenciarte del que tienes al lado y no de los que tienes al frente. Y eso es lo que uno mira el debate político y ha generado esa fractura que es creciente, ¿no? Porque a rato pareciera que la derecha estuviera condenado a 2 cosas. Una, o a repetir el Consejo Constitucional con un triunfo republicano, o a repetir el último gobierno de Sebastián Piñera. Cuando uno escucha al presidente del Partido Republicano o a la gente en Chile Vamos, pareciera ser que esa es la decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, o vamos de nuevo todos a republicano, como ocurrió en el Consejo, que terminó mal, o vamos todos al segundo mandato de Piñera, que también terminó mal. Entonces, es muy raro. Y tiene razón Aldo cuando lo pone como este momentum de la derecha, donde nunca tuvo una agenda más favorable. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Hablar de bajar los impuestos a las empresas hoy día es casi una obligación, tiene aceptación ciudadana, algo impensado hace 2-3 años atrás. Entonces, hay un momentum, sí lo hay, pero no hay capacidad de generar. ¿Por qué una figura como Evelyn Matei, que tiene experiencia, que es una figura bastante flexible en el mundo de la derecha, fue militante de la UDI, pero también fue militante de Renovación Nacional, ha sido senadora, ministra, alcaldesa? ¿Por qué no logra liderar el sector? ¿Por qué finalmente estamos viendo que algo está pasando como con su energía, que pareciera que está siendo como disminuida? Como que la efervescencia en torno a ella no está sucediendo. Yo creo que tiene que ver con estos 2 fenómenos. Uno, la fragmentación, ¿no? Pero eso la debilita a ella. A todos, porque a Kast no lo debilita. A José Antonio Kast le aparece al lado, ponte en el siguiente escenario, aparece Johannes Kaiser, que en algún minuto lo tuvo en las cuerdas, hace 40 días, no el año pasado, no hace 10 años. Hace 40 días lo tuvo en las cuerdas, todo el mundo decía, Kast es el pasado, Kaiser es el futuro. Resulta que eso, 40 días después, no está. Pero el punto es de que incluso Kast, parado donde estaba parado a la derecha, le aparece alguien a su derecha, ¿no? Y lo desafía duramente. De hecho, el mejor momento de Kaiser es cuando enfrenta a Kast. Después como que se dan un abrazo los dos y Kaiser pierde su energía. Y en el caso de Evelyn Matei le ocurre algo similar, ¿no? Yo creo que Evelyn Matei tiene una competencia que tiene que ver con esta fragmentación. Ahora, cualquiera de los dos que gane finalmente, porque hoy día, en el cuadro que está actual, pareciera ser que la oposición va a ganar la elección de noviembre. Incluso se puede dar algo... Que la derecha va a ganar la oposición. Claro. Digámoslo incluso puede dar algo que parecía imposible, que los 2 candidatos de derecha lideren esa competencia. ¿Tú apuestas por ese escenario? No, aparece como posible hoy día, sobre todo dependiendo mucho de lo que pase en la primaria. Porque si en la primaria gana alguien como Janet Jara, yo creo que existe una posibilidad de que pasen 2 candidatos de derecha a la segunda vuelta. Si gana Carolina Toá, me cuesta más verlo. Sobre todo porque Carolina Toá le va a ganar primero a la predicción errada de la encuesta, que dice que va a perder la primaria, y sería de nuevo, tendría esa aura, ¿no? De ganadora, de haber roto la tendencia, haber roto y haber sorprendido, ¿no? Y es más difícil que aparezcan candidatos que la amenacen a ella. Pero incluso Carolina Toá tiene la amenaza de que se le descuelgue una parte del electorado. Uno siempre a las promesas políticas o los hitos políticos tiene que evaluarlo en función de lo que te prometen, ¿no? Esta es una primaria básicamente para generar una candidatura única del oficialismo, para generar unidad. ¿Y para qué hacer en la derecha? Claro, la derecha no fue capaz de hacerla. Y la otra, ninguno fue capaz de hacerla. O sea, el oficialismo sí. Tiene primaria. Tiene primaria, sí, a ese ahora, sentido sí. Si uno evalúa, esa primaria va a ser una primaria que genere unidad. Hoy día me costaría más decirlo, ¿no? Porque el riesgo de que se gana Jara, hay un sector del socialismo democrático que se desprenda o que se abra oportunidad para que aparezcan candidatos más hacia el centro, se ve bastante posible. Lo mismo, si gana Carolina Toá, hay un sector que se puede descolgar también desde la izquierda, ¿no? Sí, bueno, está anunciado que Rodrigo Mondaca podría ser candidato presidencial por la izquierda, digamos. O la conversación de Marco Enrique Ominami con Daniel Jadwe, ¿no? O sea, hay de alguna manera, volvemos a lo mismo, como no hemos cambiado nuestra institucionalidad, las instituciones políticas hoy día en Chile tienden a la fragmentación y a la polarización. Gonzalo, y las campañas sufren de eso. Sea que vayan liderando, sean que sean el fenómeno de un momento, sufren de eso. Y eso genera la inestabilidad electoral que hemos apreciado, ¿no?
que los favoritos aparezcan desafiados, Tú que me rompan dices, nuevo. si tú dices que no, bueno, que no se descarta que pueda finalmente, ¿no es cierto?, esta elección terminar siendo dirimida entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Tú dices que si finalmente la candidata que gane las primarias del oficialismo fuera Janet Jara, tú dices que eso ya la izquierda queda fuera de juego rápidamente. Con todos los secos que tiene, ¿no? Pero si uno mira la encuesta hoy día, el mejor momento de Janet Jara la pone en tercer lugar. Ya. En un tercer lugar distante. Entonces, uno dice, ¿qué más le queda, Ya, ¿no? okay. Para arriba. Pero y esa sería entonces la lápida, no solo... Y la expectativa era, por lo poco que marcan todo y por lo fragmentado que está, que la ganadora o el ganador de esta primaria se instalara primero o segundo en las encuestas. ¿Te fijas? Y despejara rápidamente de que esta es una contienda nuevamente entre el oficialismo y la derecha, y no solo entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Ya. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Que quiero ir, porque si esas son las dos figuras que hoy día las llevan en la derecha, porque Johannes Kaiser finalmente pareciera ser que va como a la baja. Tiene un largo camino a costo para tomar su decisión de si se inscribe o no. Sí. Yo creo que se le Hay están que ver haciendo también, muy largos claro. estos meses. Mi tema es, ¿qué es lo que le está pasando a Evelyn Matei que no logra posicionarse como la figura y convocar a las derechas? Porque ella tiene la posibilidad de inclinarse hacia la derecha misma y hacia el centro. ¿Por qué el piñerismo, esa derecha liberal, de centro derecha, no logró cuajar o es muy minoritaria? Quiero entender qué crees tú que le está pasando a Matei, porque también quiero echar mano a tu experiencia en los tiempos de Lavín. Lavín no solo fue un candidato político, sino que logró leer momentos de la ciudadanía. Sí. ¿Por qué Matei no está pudiendo, Matei? No, yo creo, bueno, le toca un escenario muy distinto, ¿no? A pesar de que en algún minuto, claro, la diferencia entre RN y la UDI también fueron álgidas, duras, ¿no? Les costaba ponerse de acuerdo y hacer cosas en común. Pero hoy día hay 4 o 5 fuerzas en la derecha. Ya no hay una o dos. Ahora, Evelyn Matei, uno dice, ¿ha logrado liderar a Chile Vamos? Sí. A la derecha está difícil porque esa fractura es una fractura que no solo tiene 2 candidatos, es una fractura que tiene 2 partidos y 2 proyectos políticos que son antagónicos hoy día. Si hoy día, bueno, cuando escucha a ambos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que si gana José Antonio Kast, no solo ganaría el candidato presidencial del Partido Republicano, la derecha de Chile Vamos quedaría muy golpeada también. O sea, tiene un efecto rebote. Sí, por el efecto de la competencia, sin duda, ¿no? Ahora, ¿puede gobernar solo el Partido Republicano? Yo creo que le pasaría exactamente lo mismo que a Gabriel Boric, ¿no? O sea, no podría gobernar solo. ¿Puede gobernar sola Evelyn Matei? Yo creo que tampoco, ¿no? En un escenario distinto, también va a requerir, o sea, si Evelyn Matei es presidenta, yo veo que va a necesitar tener al Partido Republicano como parte del gobierno, ¿no? Y una señal de madurez política, creo yo, de ambos candidatos, que si de verdad están pensando en ser presidente, es tener un mínimo común. Es decir, oiga, hay un programa que debemos ponernos de acuerdo, porque sea quien gane Evelyn Matei, va a requerir de los votos en el Congreso del Partido Republicano y del compromiso del Partido Republicano y su liderazgo en el gabinete. Ahora, Lo mismo al revés, ¿no es cierto? O sea, si llegara a ganar José Antonio Kast, va a requerir, no va a poder gobernar con un tercio, con un 20%, un fenómeno muy parecido a lo que le ocurrió a Gabriel Boric. Va a tener que echar mano, ¿no?, a esa experiencia y a los liderazgos de Chile Vamos. Entonces, si eso va a ocurrir, y es de alta probabilidad de que ocurra, uno dice sensatez, primero que nada. ya, pero tú estás pidiendo Empiecen a algo que ponerse de acuerdo. ninguno de los dos, porque no hay ni siquiera una promesa de guiño en ninguno de los dos. Pero fíjate En un el caso detalle, del oficialismo, Claudia, fíjate un detalle, sí. cuando ellos hablan, cuando cualquiera de esos 2 candidatos, yo creo que eso es lo que ha llevado también a que haya atendido a la convergencia y el empate, no logran diferenciarse en seguridad, en crecimiento, que son 2 de los grandes temas. No logran diferenciarse. Porque proponen cosas muy parecidas. Entonces uno dice, si en los grandes temas o en lo que va a ser las tareas más importantes del próximo gobierno, pareciera ser que hay una convergencia tan fuerte, programática, ¿por qué no ponerse de acuerdo? No sé si no hay diferencias en el tema de la seguridad, por ejemplo. Tengo la impresión, ¿no?, de que las declaraciones de José Antonio Kast, republicano, es, por ejemplo, que el modelo de Bukele no les parece un modelo poco interesante. Les parece un modelo a seguir o a rescatar. Y para la gente de Evelyn Matei, el modelo Bukele es un modelo peligroso.
por las instituciones. O sea, no veo que en términos de, comillas, mano dura contra la delincuencia, exista un espacio común. Yo creo que sí lo hay en el espacio común. Por ejemplo, en las cosas prácticas, porque finalmente, ¿qué tipo de decisiones? Una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado. Pero eso lo dicen todos. Sí, lo que pasa es que por eso, para poder diferenciarnos, ¿no? Para poder diferenciarnos, dice, el tipo Bukele es como la simplificación para transmitir ese mensaje, ¿no? Pero obviamente que Chile no vive la situación que vivió El Salvador, por lo menos no todavía, en términos de crimen organizado, bandas que gobernaban, ¿no? Territorialmente las ciudades. Sí. No estamos en esa situación. Obviamente que uno dice no voy a ocupar. Ahora, se ocupan las imágenes, sí, ¿no? Porque no hay que olvidarse, Bukele es uno de los presidentes en Chile más populares, ¿no? Cuando miran hacia afuera, no solo más populares, sino que hay gente que está dispuesta a perder libertades personales por seguridad. Entonces, y eso le debe llevar a mirarnos a aquellos que creemos en la democracia, a decirle, bueno, cuando la democracia no es capaz de hacerse cargo de los problemas de las personas, no cumple su rol, se empieza a deslegitimar la propia democracia, ¿no? Empieza ya a no ser tan valorada. Se legitima la democracia cuando es capaz de abordar. Por eso yo creo que, por ejemplo, la reforma de pensiones se hace cargo de un problema que es agudo, lo hace, ya, pero también Gonzalo, tú pones legitima el tema, la política. Sí, pero tú pones, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones, de que legitima, que los acuerdos. Bueno, Evelyn Matei apoyó esa reforma de las pensiones, pero ese fue un punto de inflexión enorme con republicanos, que consideran que no se puede negociar cualquier acuerdo, que no se puede seguir cediendo cualquier cosa. Y esa es la gran diferencia que hay hoy día, lo mostraba el estudio de Cristóbal Rovira, entre las derechas y la ultraderecha, que consideran que hay una derecha por el acuerdo que termina siendo una derecha cobarde, que termina sometiéndose a los dictados de la izquierda. Y eso en el discurso de la extrema derecha eso es correcto. Ahora, hay que tener ojo, el Partido Republicano, y lo vivimos, ¿no? En el Consejo Constitucional, es un partido que no tiene, no calza perfectamente en esos moldes, ¿no? Sino que uno mira el pragmatismo de José Antonio Kast de las últimas semanas. Por ejemplo, el presidente se refiere al proyecto de aborto legal, el aborto libre, y él dice, no, yo no voy a hablar de eso. No me voy a referir a ese tema. Ese pragmatismo, que no lo tenía antes, lo tiene hoy día, y de alguna manera es lo que le está permitiendo de repente que alguien como, por ejemplo, Rodolfo Carter pueda adherir a él, ¿no? Rodolfo Carter dice, no, en materia valórica no va a haber innovaciones en un gobierno de José Antonio Kast. Lo que lo aleja de las posiciones más radicales de extrema, de los errores cometidos también en el Consejo Constitucional, y lo pone en una situación distinta, ¿no? Yo creo que en las últimas 2 semanas, como hito político o fenómeno, el verdadero fenómeno es que José Antonio Kast volvió a pensar de una manera distinta, ya no como un político identitario, sino que volvió a pensar como alguien que tiene alguna posibilidad de ser presidente de Chile. Y eso lo está volviendo más pragmático, con una aproximación distinta. Ya, ¿y qué hacen con Evelyn Matei, ¿no? ¿A quién le tiene que hablar? Hay mucho debate en estos días, que tenemos un problema de carácter, que sus salidas, digamos, de escena afectan su candidatura, que no se sabe a quién le habla, que no se... es muy sanguínea, le falta pragmatismo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que Evelyn Matei, que son los problemas de haber liderado tanto tiempo la preferencia, ¿no? Existe la posibilidad de decir, oiga, ¿sabes qué? Parece que está todo bien porque yo voy primero. Y se transforma en un argumento que es un poquito tramposo, o tramposo en términos de que es engañador, ¿no? Ella genera mucha confianza en la ciudadanía. Eso mismo que la hace más moderada, la hace menos intensa en la preferencia, ¿no? Porque claro, alguien que es más moderado genera menos intensidad, ¿no? Intensidad que decir incondicionalidad. Claro, incondicionalidad, un apoyo así restricto, cerrado, ¿no? Claro. Genera menos, claro, porque es más temperada, ¿no? Más moderada en sus acciones. Y yo creo que, de nuevo, ella logró generar un liderazgo que es exitoso y ha sido exitoso en el voto obligatorio. Ahora, todavía no hemos tenido esa elección. ¿Qué debería hacer Matei? Y solo para reforzar ese punto, fíjate la diferencia que hay cuando la pregunta es ¿quién le gustaría a usted que fuera presidente? Versus el voto directamente. Y a Matei le va mejor en el voto que en el le gustaría. A José Antonio Kast al revés, le da mejor en el le gustaría, más intensidad, pero no tanto en el voto, porque tiene un techo más bajo.
Porque finalmente, y volvemos al inicio de la conversación, el elector clave aquí es un elector de baja intensidad, que ya lo vivimos el año pasado, ¿no? Es un elector más moderado, ¿no? Que no le gustan los bandazos. Ya no le gustó esto. Entonces, Evelyn Matei no puede seguir endureciéndose para hablarle al nicho. Es que, de nuevo, estamos en un valle. La elección tiene momento, ¿no? El elector, que va a ser decisivo, va a ser consistente. Es un elector que le pone atención a la elección en los últimos 2 semanas, un mes. O sea, estamos hablando de octubre. Es un elector que en octubre va a decir, oye, parece que tengo que decidir algo. Claro, pero tengo elecciones. Y esta es la última pregunta. No sé, tú has visto elecciones, las has analizado. ¿No pasa que los candidatos en la medida que pueden ir perdiendo fuelle o van perdiendo como posicionamiento y aprobación en la encuesta empiezan como a desinflarse? O sea, ella tiene ese riesgo, más allá de que la elección se pueda elegir. ¿No? Todos los candidatos tienen el riesgo, claro, cuando tú vas liderando todo, o ser de fenómenos, por eso que... Pero no te da temor que, o sea, ya hay encuestas, las últimas, que están mostrando que casi está arriba. Yo creo que va a tener una primera vuelta muy competitiva. Eso ya es parte del escenario, ¿no? Si uno mira para atrás, el 2021, el primero sacó 28, el segundo sacó 26. Además pasó otra cosa del 2021 que no había pasado nunca antes, que el segundo ganó la segunda vuelta. O sea, el que ganó la primera vuelta, siempre el ganador de primera vuelta había sido el ganador de la elección. A veces muy estrechas también, ¿eh? Muy estrechas. O sea, Lago le ganó a Lavín por un punto, menos de un punto, igual se impuso en la segunda vuelta. Siempre los ganadores de primera vuelta se habían impuesto en la segunda vuelta, salvo con Gabriel Boric y José Antonio Kast, ¿no? Que Gabriel Boric le sacó 11 puntos de ventaja a José Antonio Kast. Entonces yo creo que hay mucho de esa reflexión también en el propio José Antonio Kast y tiene que haberlo también en Evelyn Matei, ¿no? Decirle, bueno, es verdad, mi gran plus está en ese elector de última milla, más moderado, pero que es de baja intensidad. Eso tiene que hacerla transitar, de alguna manera, con el electorado propio de derecha, que es más intenso, que es más demandante. Por eso que cuando tú dices, oye, pero se ha endurecido más Evelyn Matei. Claro, porque sin tener primaria, naturalmente esto se ha transformado en una primaria, ¿no? Casi semana a semana entre José Antonio Kast y ella. Entonces, aunque no hay primaria formal, se ha transformado en una pequeña primaria. En la práctica, ¿no? ha habido, claro. Y eso nos ha llevado a que, de nuevo, en la polarización empieza a generar efecto, ¿no? Y aquellos que se manejan mejor en los ambientes de polarización, Jara y Kast se han beneficiado de este microclima. Ahora, ¿va a ser el clima de la elección? Yo tiendo a apostar que no. Que puede subir de volumen y no bajar, ojo con eso. Sí, pero yo tiendo a pensar que no, al menos no exitosamente, porque el electorado mayoritario, este electorado que empezó a votar con el voto obligatorio, es un electorado que ya no solamente con el rechazo se mostró más moderado, no le gustó algo tan extremo. También lo hizo con el siguiente plebiscito, ¿no? Cuando los republicanos lideraron el Consejo Constitucional, dijo, no, tampoco me gusta extremo para el otro lado. Y en la elección municipal tendieron a matizarse también, ¿no? A reelegir buenos alcaldes, a castigar a malos. Claro, la oposición le fue bien, dividida, pero le fue bien, pero el oficialismo tampoco se desbarrancó. Entonces es un elector que tiende más hacia la moderación. Todo en curso. Gonzalo Miller, abogado, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias. Vienen muchas conversaciones por delante porque esto recién comienza, señores. Va a ser un año largo, electoral y sobre todo pensando en que se habla de un cambio de ciclo, ¿no? Y un cambio de ciclo marcado por el voto obligatorio. No tiene tanto que ver, creo yo, con esto de derechas y izquierdas. Le tocar la primera elección a la derecha, ¿no? Y tener una posición inédita. O sea, yo no recuerdo, cuando uno mira las encuestas y la hace base 100, en las preferencias, gente disponible para votar por la derecha o por la oposición está en torno al 56% hoy día. Eso es algo muy inédito, no lo habíamos visto hacia atrás, pero también marca algo que tiene que ver con la relación de gobiernos y oposiciones. Por eso cuando hablamos de un ciclo distinto, no es un ciclo que necesariamente va a tener un solo destino. Ay, qué bueno. Hay que ver esas derivadas en estos mares tumultuosos, que finalmente como partimos este navegar en la política. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.